Vamos a ver ahora el ángulo formado por dos planos. Entonces esto tenemos dos formas de hacerlo. El ángulo, imaginar que es este, aunque en realidad si lo miráramos desde una dirección desde arriba, pues igual que en el caso de dos rectas, nos van a formar dos ángulos, ¿no? Entonces nos va a formar un ángulo, a no ser que estuvieran a 90 grados, uno que será más grande que otro, ¿no? Entonces, el primer método consiste en coger un punto donde queramos, y desde ese punto lanzar dos rectas perpendiculares, una perpendicular a cada uno de los planos. Estas dos rectas, al pasar por el mismo punto, son coplanarias. Y fijaros cómo al ser perpendiculares, ese plano se intersecará con los dos planos, con la recta intersección de los dos planos en un punto, ¿no? Se nos va a formar un cuadrilátero. Los ángulos internos de un cuadrilátero forman 360 grados, y como aquí y aquí tenemos 90 grados, ¿vale? Pues entonces estos dos ángulos que tenemos son suplementarios. Su suma dará 180 grados. Lo que pasa que si el ángulo de dos rectas, que ocurre lo mismo que dos planos, cogemos el pequeño, aquí tendremos el grande, y si cogemos el grande, aquí tenemos el pequeño. Es decir, no es que dé igual, sino que será cada problema particular, la solución particular a un problema particular, el que nos dirá en qué zona del espacio estamos. Pero en principio, cualquiera de los dos ángulos que demos estará bien, si bien se suele dar el ángulo pequeño. Vale. Venga, bueno, por hacerlo más rápido, no lo voy a hacer, sino ya lo he hecho previamente, y lo que voy a hacer es explicarlo. Lo que vamos a hacer es calcular rectas perpendiculares a cada plano. Entonces voy a coger el primero de ellos, el ABC, y voy a calcular una recta horizontal. La hago pasar por el punto que tiene la cota intermedia, pero vamos, la podría haber hecho pasar por donde quisiera, ¿no? Y bueno, si corta la recta AB en este punto, tiro para abajo y entonces ya tengo la proyección horizontal de la recta horizontal. Del mismo modo, voy a calcular una frontal. Cojo la proyección del punto que tengo un alejamiento intermedio, el punto A, y ahora donde corta a la recta BC, tiro para arriba y ya tengo la proyección vertical de una recta frontal. Y de esta manera he calculado una recta horizontal y una recta frontal del plano ABC. Aquí lo tendríamos hecho. Bueno, con el otro plano hago exactamente lo mismo. Voy a calcular una recta horizontal del DF, donde calca a la recta DE, pues ya tengo la proyección horizontal de una recta horizontal, y también voy a calcular una recta frontal. Cojo la proyección del punto que tengo un alejamiento intermedio, hago una paralela a lo que sería la línea de tierra, perpendicular a las líneas auxiliares que nos unen las proyecciones de un punto, y donde corta ADE tiro para arriba, y bueno, ya tendríamos las proyecciones de una recta frontal. De esta manera, al juntar las dos, ¿no?, pues tenemos una recta horizontal y una recta frontal en cada uno de los planos. Donde queramos cogemos un punto y lanzamos una recta perpendicular a la proyección vertical de la recta frontal del plano ABC, y desde ese mismo punto una recta perpendicular a la proyección vertical de la recta frontal del plano DEF. No hace falta que sea un punto diédrico, sino esto porque después nos vamos a ir fuera. En horizontal hacemos lo mismo, lanzamos una recta perpendicular a la proyección horizontal de la recta horizontal del plano ABC, y una recta perpendicular a la proyección horizontal de una recta horizontal del plano DEF. ¿Vale? Entonces, estas dos rectas ahora sí las hacemos pasar por un punto en el espacio. Son dos rectas que pasan por un mismo punto, por tanto están en un plano, y lo que hacemos es abatirlo. Voy a abatirlo sobre un plano horizontal, por tanto el eje de giro será una recta horizontal del mismo. Para calcularla hago una recta paralela a lo que sería la línea de tierra, y donde corte a las dos proyecciones verticales voy para abajo hasta calcular los puntos de corte con las dos proyecciones horizontales, y ya tengo el eje. Y entonces ahora, pues bueno, lo que hago es abatir el punto, ese punto, de manera que los puntos de corte de cada una de las rectas con el eje de abatimiento no se van a mover.
El procedimiento lo tenéis detallado en el ángulo entre dos rectas, pero es, bueno, abatir un punto. Cuando ya tengo las dos rectas abatidas, pues bueno, me voy a quedar con, puedo coger cualquiera de los dos, porque me quedo con el pequeño, ¿no? Y ya tendríamos el ángulo que forman estas dos rectas, por tanto, del plano sería el complementario, pero si me quedo con el ángulo grande, este de aquí, el ángulo que forman los dos planos sería este de aquí. Muy bien. Hay otra manera que es calcular, y lo hemos visto en un vídeo anterior, calcular la recta intersección entre estos dos planos. Lo calculamos con dos planos horizontales, ¿no? Y bueno, nos van a dar puntos que nos van a dar en proyección vertical y en proyección horizontal la recta intersección del plano ABC y el plano DF. Y lo que hacemos ahora es meter esta recta de punta. Esta recta de punta, ya sabéis, mediante dos cambios de planos de proyección. El primero, tomaremos una línea de tierra paralela a la proyección horizontal, ¿vale? Para eso, pues cogeremos una línea de tierra original, por ejemplo, yo la he hecho pasar por la proyección vertical del punto E, y bueno, obtenemos una nueva proyección vertical, cambiamos de plano vertical, y también obtenemos una proyección vertical nueva de la recta de intersección. Entonces tomaremos una línea de tierra a 90 grados de esta proyección vertical de la recta de intersección, de manera que habremos convertido los planos en proyectantes. Fijaros cómo coinciden en una línea. Entonces aquí se nos va a manifestar el ángulo en verdadera magnitud. Y lo que os decía antes, podemos coger el ángulo más pequeño, que es lo que se suele hacer, o coger también el ángulo más grande, pero en principio se suele coger el ángulo pequeño para darlo. Será la solución a cada problema en particular, la zona donde estemos, la que nos diga cuál es el ángulo que tenemos que coger. ¿De acuerdo? Dos métodos. O lanzamos una recta perpendicular a cada uno de los planos desde un punto exterior, y el ángulo que formen esas dos rectas será el complementario del ángulo que buscamos, o bien la recta de intersección, la ponemos de punta respecto a uno de los planos de proyección, y entonces el ángulo aparecerá en verdadera magnitud. Venga.